Regresamos a nuestro programa Historias de San Luis con el tema de la Alameda. Y nos acompaña el doctor Luis Edgardo Coronado Güell. Luis, ya estuvimos platicando mucho sobre la Alameda durante el siglo XIX. ¿Qué pasa con la Alameda en el siglo XX? Bueno, pues la primera, digamos, el gran momento de la Alameda ya en el siglo XX son precisamente las fiestas del centenario, del primer centenario de la independencia, que si bien todos sabemos en la Ciudad de México se celebraron de una forma muy fastuosa, muy importante por el gobierno de Porfirio Díaz, en cada uno de los estados y particularmente aquí en San Luis Potosí se llevaron a cabo también varios días de fiesta en los cuales se inauguraron varios monumentos y varias digamos, obras públicas precisamente para celebrar el centenario. Por ejemplo, bueno, en el caso del monumento que tenemos aquí atrás, no tiene mucho que ver con el centenario porque se inauguró más bien a finales del siglo XX. En la década de 1870, lo que era la Junta Patriótica de San Luis Potosí organizó varias colectas y lograron contratar al escultor Pedro Patiño Ixtolinque, muy famoso, para que esculpiera una obra al padre de la patria, que es el monumento que tenemos aquí, y que originalmente estaba o se colocó en la Plaza de Armas de San Luis. Sin embargo, para, digamos, coincidencia de los años en los que llegó el ferrocarril a San Luis, 1889, el gobernador Díez Gutiérrez decidió trasladar el monumento aquí a la Alameda precisamente pues para darle un espacio más interesante, pero también para colocar un kiosco belga en la Plaza de Armas. Muy bien, ¿y ese kiosco belga qué le pasó? ¿Te acuerdas? Bueno, durante la época del gobernador Gonzalo N. Santos, el kiosco belga se trasladó a Tampamolón. A Tampamolón, San Luis Potosí. Efectivamente, y tenemos pues el kiosco de cantera. Bueno, pero aquí hace un momento estábamos en uno de los kioscos de la Alameda. La Alameda tiene varios kioscos. También en la década de 1920 hubo una época muy difícil políticamente para San Luis. El gobernador, Aurelio Manrique, como candidato a la gobernatura, daba en el otro kiosco sendos discursos para convencer a la ciudadanía de que votaran a su favor. Bueno, ¿y qué otra cosa, qué más se hizo en la Alameda con motivo del centenario? Pues hay particularmente un monumento que es el faro, que está colocado en medio de este pequeño lago interior que tiene la Alameda, y ese faro fue donado por las entonces colonias extranjeras que residían en San Luis Potosí, precisamente la colonia alemana, la colonia inglesa, la colonia francesa, la colonia belga y la colonia suiza. Se juntaron, digamos, en una colecta de recursos para hacerle un donativo a la ciudad con motivo de los festejos del centenario. ¿Y por qué no juntaron a la colonia española? Bueno, la colonia española, ellos hicieron una obra especial. Que es el reloj que se encuentra en el Parque Colón, pues ahí enfrente del Mercado Colón. El Jardín Colón, y también fue inaugurado para el centenario de la independencia. El reloj, sí. El reloj. Así es. Sí. ¿Y qué otros cambios adviertes tú en la Alameda durante el siglo XX, Luis? Bueno, la Alameda es un espacio muy interesante que se ha hecho, digamos, un espacio ecléctico, ¿no? Yo creo que durante estas décadas posteriores a 1910, 1920, 30, uno de los espacios que después, en 1941, se inaugura es precisamente lo que hoy conocemos como Cineteca Alameda, que en su momento fue el Cine Alameda. En 1941 ciertamente se construye, es de una
manufactura y un estilo californiano en su exterior. Y en el interior también es uno de los pocos cines que se conservan con este decorado escenográfico como de un pueblo andaluz, una cosa así, que precisamente pues es muy parecido a varios cines que se construyeron en California, en Estados Unidos. Hay un cine específico que se llama el Cine Guzmán en Los Ángeles, que parece el Cine Alameda por dentro. Pero bueno, más allá de eso también el propio ferrocarril cambió. Para la década de los 10, lo que fue la antigua estación de la compañía del Ferrocarril Central Mexicano se quemó, hubo un incendio, ¿no? Ya para esa época esa estación le llamaban la estación unificada, precisamente porque las dos compañías se habían unificado y habían establecido ahí su estación. Después del incendio, duró varios años, digamos, en estado provisional, hasta que para la década de los 40, pues ya se hace una inversión más grande para construir lo que hoy conocemos como el Museo del Ferrocarril, que pues durante muchos años conocimos como la estación nueva. Sí. La estación nueva del ferrocarril, y que pues tiene un estilo funcionalista, un poco art deco tardío, ¿no? Y que pues ha sido emblemática de la llegada de los ferrocarriles aquí a San Luis en el siglo XX. Bueno, pues tenemos entonces que en el espacio de la Alameda convergen como distintos momentos culturales de la ciudad de San Luis. Una parte tiene que ver precisamente con el ferrocarril. Otra parte tiene que ver, bueno, pues con el culto religioso, con el Templo de San José. Tenemos también las instalaciones del Instituto Potosino de Bellas Artes, a mediados del siglo XX. Tenemos la estación nueva, y tenemos la transformación de toda la zona. En la segunda mitad del siglo XX, cuando se hacen todas las obras de remodelación de la porción, vamos a decir, ahora sí poniente, porque es cuando se traza el eje vial y se reordena toda esa zona. Y obviamente a la hora que deja de funcionar el ferrocarril, a finales ya del siglo XX, pues también la dinámica de la zona cambia. Ciertamente es una zona que hoy en día sigue siendo muy visitada, muy socorrida, porque las llegadas de los autobuses están todas alrededor de este espacio de la Alameda. Pero ¿qué más podrías tú comentarnos sobre vamos a decir, el impacto cultural que ha tenido la Alameda en la vida de la ciudad? Yo creo que el espacio de la Alameda, más allá de su fisonomía arquitectónica, que como bien lo mencionan ustedes, es una fisonomía muy ecléctica, que se ha ido transformando a través del tiempo y obedecido sobre todo a circunstancias económicas, también tiene un lugar en el espacio de la memoria de la ciudad de San Luis Potosí, de la gente, digamos, del pueblo, la ciudadanía, que recuerda seguramente haber venido aquí a tomarse alguna de estas fotos en el caballito. Con los caballitos de la Alameda, ¿no? Que son las clásicas postales. Ajá. Y durante la década de los 40, digamos, el esplendor ya del ferrocarril nacional mexicano, los ferrocarriles nacionales de México, ¿no? Que ya eran el servicio que daba la compañía del Estado, ¿no? Digamos que yo creo que es el esplendor precisamente de este espacio. ¿Por qué? Porque pues por aquí seguían llegando los viajeros, pero además la gente todavía para esa época, en los 40, 50, veía la Alameda como un paseo, ¿no? Y venían aquí con la novia, los chaperones obviamente, a ir al cine. El Cine Alameda junto con el Cine Avenida, que se inaugura en 1947, eran los dos cines, según me cuenta mi mamá, ¿no? Eran los dos cines más caros que existían para esa época. Entonces, pues si uno que quería quedar bien con la novia, pues tenía que llevarla a... Bueno, pero también estaba el Cine Otón y el Cine Azteca, ¿no? Claro, pero eran de una... ¿Más populares? Un poco más populares, digamos, no como los llegamos a ver en su decadencia en los 80s, pero sí se pagaba más. Según entiendo, se pagaba más tanto en el Cine Avenida como en el Cine Alameda, ¿no? Tenían que ir
según me dicen, de guantes y todo, ¿no? Muy Ataviados, elegantes. porque ir al cine era una de estos, pues de estos hábitos que la sociedad potosina pues adquirió de una forma y abrazó de una forma muy importante. Ahora, también la Alameda, hay que mencionarlo, y eso seguramente usted también lo ha mencionado en sus obras, era la postal de las alamedas provincianas. Siendo San Luis la ciudad de los jardines, la Alameda Potosina la vemos documentada con su kiosco, con su faro, con ciertos espacios, y se convierte en una de las postales de la ciudad de San Luis Potosí. Está muy bien, pues muchas gracias, Luis. Agradecemos a nuestro público televidente su atención y no olviden enviarnos si tienen algún comentario a las direcciones electrónicas de nuestras redes sociales que aparecen en pantalla.